¿Cómo lidiar con el rechazo en el trabajo y en la búsqueda de empleo? Ojo, que hemos hablado muchísimo de cómo lidiar con el rechazo, pero no lo hemos hecho en este aspecto tan importante y que pues a veces puede influir tanto en nuestra autoestima, que es cuando nos rechazan en nuestro trabajo, cuando nos rechazan en la búsqueda de empleo o cuando pues por cualquier motivo sentimos que no somos valorados y que escogen a otras personas, cosa que nos va a pasar siempre, pero ya no solo a nivel de trabajo, sino a nivel personal, que lo hemos trabajado mucho. Hoy vamos a centrarnos en este rechazo en la búsqueda de empleo o en tu propio trabajo, así que si te interesa el tema, que yo estoy segura de que en algún momento de tu vida has sentido este rechazo o has sentido pues que te hacían un poquito de menos de lo que deberían hacerte, pues quédate porque empezamos. ¿Y tú? ¿Disfrutar del viaje de tu vida? Este podcast surge de la necesidad imperiosa de aprender a vivir la vida, de preguntarnos qué hace que podamos alcanzar o no nuestras metas, de aprender que la forma de percibir y ver el mundo marca, sin duda, la diferencia, de la necesidad de parar, observar y elegir nuestro propio camino. Soy Sonia y en este episodio encontrarás historias, reflexiones y entrevistas sobre todo aquello que ocurre o no en el viaje a nuestra vida. Modo iniciando cambios activado. ¿Viajamos? Bienvenido, bienvenida un día más a un nuevo episodio del podcast El viaje de tu vida. Como te decía en la intro, vamos a hablar del miedo al rechazo, pero en el trabajo y en la búsqueda de empleo. Vamos a darle este toque, esta vueltecita que, bueno, pues nos influye a todos en algún momento de nuestra vida porque nos hemos sentido, seguro que buscando trabajo o incluso dentro de nuestro empleo, pues por algún jefe, algún compañero, etcétera, pues hemos podido sentirnos rechazados o hemos sentido un ligero rechazo. Así que vamos a hablar acerca de este tema porque es igual que el miedo al rechazo. Obviamente a nadie le gusta que le rechacen, pero claro, si es en el trabajo tiene ligeras connotaciones distintas, así que vamos a ello. El rechazo es difícil de encajar en cualquier contexto, como te estaba diciendo, pero es importante aprovecharlo para poder aprender y crecer en el entorno laboral en lugar de darle demasiadas vueltas. Cuando recibimos un rechazo en el entorno laboral podemos aprender de este rechazo. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo manejarlo en el trabajo y en la búsqueda de empleo. Vamos a aprender a manejar este rechazo. Todo el mundo se ha enfrentado al rechazo alguna vez, eso está claro, y es algo que no le sienta bien a nadie, no nos gusta, ¿no? El rechazo es el pan de cada día en el mundo de los negocios y dice Lisa Shuck, y dejar de buscar empleo por miedo al rechazo pues equivale a aceptarlo antes de tiempo, ¿no? Lisa Shuck es asesora laboral y nos dice esto, ¿no? Que es que al final cada día en el mundo de los negocios vamos a recibir algún tipo de rechazo o se da algún tipo de rechazo, ya no que lo recibas tú, sino que es algo habitual y por lo tanto dejar de buscar empleo por miedo a este rechazo, pues al final lo que estamos haciendo es tirar la toalla antes de tiempo o como se dice, regalar el pan antes de venderlo, ¿no? Todo el mundo se ha enfrentado al rechazo alguna vez y es algo que no nos sienta bien a nadie. La cuestión es cómo podemos cambiar nuestra perspectiva del rechazo para poder aprender de él. ¿Qué es la idea, ¿vale? Porque siempre podemos aprender del rechazo. De hecho, hay bastantes libros y bastantes charlas donde nos enseñan a cómo aprender de este tipo de rechazos y a cómo no tomárnoslo tampoco de manera personal. Porque dentro de una entrevista de trabajo, dentro de una empresa, están buscando perfiles muy específicos. Entonces, que tú no entres dentro de este perfil no significa que no seas válido o no seas válida para el puesto laboral. Sí que es cierto que cuando recibes un rechazo o varios rechazos, pues tu autoestima se viene un poco abajo y empiezas a sentir que no eres suficiente, cosa que no es real. No es que no seas suficiente, sino simplemente esa empresa busca otras habilidades, otras cualidades, otras formaciones para poder encajar en su equipo de trabajo al miembro que más le beneficie en ese momento. Quizá tú llegas en otro momento con otros miembros dentro de la empresa, con otros compañeros y con tus mismas habilidades, sí eres válida en ese punto, ¿no? En el que se encuentra ese negocio, así que no es personal. ¿Cómo vivimos el rechazo?
Casi todo el mundo experimenta el primer rechazo en el mundo laboral al ponerse a buscar empleo. Es súper fácil que nos digan que no. De hecho, es tan común que al final se convierte como en la piedra angular de la búsqueda de empleo, ¿no? O sea, es como la mayoría de personas recibe, nos dice Oliver Pearson, que lo publicó en Los Angeles Times, que la mayoría de personas recibe una media de 24 negativas antes de conseguir el sí definitivo para un puesto de trabajo. Es decir, lo normal es que tú recibas un no en tu primera entrevista de trabajo y en tu segunda entrevista de trabajo y en tu tercera antes de recibir un sí. Pero por lo mismo, por lo que decimos, no es nada personal, ¿no? Y es que en general hay muchísimas personas que se presentan a cada vacante y solo una de ellas lo consigue. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión de nuestras únicas habilidades, sino que al final es una competición. Y no podemos olvidar que el rechazo tiene muchísima más presencia que la aprobación en un proceso de selección, porque si se presentan 100 y solo consigue el puesto de trabajo uno, pues es normal, o sea, al final son 99 personas las que están recibiendo ese no, ¿no? Te cuento historias que son bastante conocidas con respecto al rechazo a nivel laboral y que después se han convertido en éxito, ¿no? Por ejemplo, no sé si conoces la historia de los Beatles. Pues los Beatles fueron descartados por la primera discográfica en la que tuvieron una audición antes de su ascenso, ¿no? O sea, también podemos ver como una gran oportunidad el hecho de que nos descarten en algunos puestos, ¿no? Porque, bueno, al final no era tu lugar y no era tu sitio. Si te descartan de una entrevista de trabajo, igual en ese puesto no hubieras podido brillar tanto como en otros sitios donde sí necesitan exactamente tu perfil y sí ven exactamente que lo que tú puedes ofrecer está en consonancia con lo que la empresa pide, ¿no? Además, el rechazo se manifiesta de muchísimas formas en el entorno laboral, ya no solo cuando no conseguimos encontrar un empleo, ¿no? O en el proceso de búsqueda de empleo, sino por ejemplo cuando no consigues un ascenso o cuando no consigues un aumento o cuando tus ideas no pasan la criba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no son valoradas o no son las que finalmente se decide escoger, ¿no? O se deciden llevar a cabo. Al final tenemos que tener en cuenta que si sabes hacia dónde quieres dirigirte profesionalmente, en algún momento querrás que te asciendan. Ahora, si el sistema es piramidal, por definición, cuanto más te acerques a la cúspide, ¿no? A lo alto, pues menor es la probabilidad de que te acepten cuando te presentas a un puesto, porque son menores el número de puestos que hay o de vacantes. Por ejemplo, yo era educadora y éramos como 70 educadores en el mismo puesto de trabajo, había 10 coordinadores o 8 coordinadores éramos. Cuando yo me presenté la primera vez, recibí un rechazo. La segunda vez me dijeron que sí, ¿no? Al final esto es una competición donde mis habilidades la primera y la segunda vez eran las mismas, simplemente pues competía con personas distintas, incluso el perfil que se buscaba en cada proceso de selección era diferente, cosa que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la primera vez que me presenté, el perfil que se buscaba era un perfil distinto porque ya había una persona que estaba en ese puesto de trabajo muy parecida a mi estilo de dirección, a mi estilo de liderazgo, a mi forma de hacer las cosas, a mi metodología de trabajo. Por lo tanto, no se estaba buscando en ese momento un perfil como el mío, se estaba buscando otro tipo de perfil. La segunda vez, el puesto que se buscaba o la persona que se buscaba sí era semejante al perfil que yo podía ofrecer. Yo, siendo la misma persona, en un primer momento fui rechazada en ese proceso y en un segundo momento fui escogida. Por lo tanto, un rechazo no significa o no tiene nada que ver con tu validez para un puesto de trabajo o para poder desempeñar determinadas funciones. Tenemos que tener en cuenta que si este rechazo significa algo para ti, es probable que tú te sientas de manera distinta. Entonces, tenemos que aprender a ver las cosas de una forma que no nos hagan sentir mal, intentando ampliar esa visión, ¿no? que tienes. También es cierto que igual para un puesto de trabajo, dentro de tu propia empresa, pues no te van a tener en cuenta por el motivo que sea. Ahí tienes que decidir y tomar acción. Si tú no quieres quedarte como estás,
quizá puede ser un buen momento el mover de esa empresa. Cuando uno es consciente de que en una empresa ha tocado techo, puedes moverte. Eso sí, sí te diría que por no tener, o sea, por el miedo al rechazo, no dejes de hacer cosas o de presentarte a determinados puestos o a determinadas ofertas de trabajo, porque como te decía al principio, el rechazo es lo más habitual dentro de un proceso de selección, porque al final solo van a coger a una persona. Por lo tanto, vamos a intentar no tomarnos ese rechazo como algo personal, sino como un aprendizaje, y vamos a ver todo el contexto. Vamos a ver si realmente es a nosotros a quien deberían haber escogido o están buscando otras habilidades y otras cualidades distintas a las que tú puedes ofrecer, como te decía antes, y no nos lo vamos a tomar como algo personal. Si vemos que en un momento dado, en una empresa, no vamos a poder prosperar, no vamos a poder ir más arriba, está bien. Está bien reconocer que este es el punto al que hemos llegado y entonces ahí tomamos decisiones. Como siempre, lo primero es darnos cuenta de en qué situación estamos. Pero sí te pediría que lo hicieras desde un lado objetivo, porque muchas veces, y con objetivo te digo, vamos a verlo desde el lado realista. Incluso si tienes que preguntar a otros compañeros de trabajo o a otras personas si creen o si ellos creen que tú podrías dar ese perfil, puedes hacerlo, siempre que tengas confianza con las personas a las que se lo digas. Porque, ojo, cuidado, porque muchas veces te puedes tener compañeros de trabajo que digan no te van a coger cuando tú sí sabes que ese perfil puedes darlo, ¿vale? Porque es verdad que normalmente tendemos a proteger y a evitar que rechacen o que hagan daño a gente a la que queremos. Entonces, cuidado, porque el miedo, que ya de por sí tiene una persona cuando se enfrenta a un proceso de selección, puede ser trasladado a otros compañeros de trabajo que por miedo a que te rechacen o a que te lleves un chafón, pues te digan que no lo ven, ¿vale? Entonces tú tienes que ser siempre realista con lo que puedes ofrecer y con las oportunidades que tienes. ¿Cómo combatir la negatividad después de un rechazo? Porque el rechazo, yo no sé tú, pero yo lo he tenido, obvio, y está bien, ¿vale? Y he aprendido de esos rechazos a pesar de que obviamente pues no me han gustado, porque a nadie le gusta que le rechacen. Pues el primer paso para aprender de un rechazo, yo te diría que es cambiar la forma de entenderlo. Lo que te decía antes, las probabilidades de que una persona consiga empleo en la primera empresa donde busca son muy bajas. Por eso es súper importante pensar en eso, en que el rechazo forma parte del proceso. Entonces no nos lo vamos a tomar de forma personal. Para impedir que el rechazo afecte a la autoestima, hay que dar más importancia a las interacciones durante la búsqueda de empleo que a los resultados en sí mismos. Esto es importante. Cuando tengas una entrevista, hazlo de la mejor manera posible, muestra interés y transmite todo lo que puedes ofrecer con confianza. Si te distancias de los resultados de la entrevista, no va a pasar nada si acaba en descarte, ¿no? Si acaban diciéndote que no. Porque lo que tienes que quedarte es con ese esfuerzo que tú has presentado y con pues cómo te ha salido la entrevista, qué cosas te han preguntado, cómo has defendido esa entrevista, cómo te has sentido de cómoda o de cómodo, qué requisitos te pedían que a lo mejor todavía no tienes a nivel formativo, a nivel de habilidades, y realmente si te gustaría formar parte de esa empresa después de haber visto qué tipo de entrevista te han hecho, ¿no? Yo recuerdo una entrevista donde no fui seleccionada para el puesto, que yo salí de esa entrevista diciendo yo aquí no quiero trabajar. Por la entrevista que me habían hecho, por la forma de enfocar la entrevista, por la forma de liderarla, por cómo lo habían hecho, había dos personas, cómo había interactuado cada una de ellas, cómo habían contestado a mis respuestas, ¿no? Yo salí de allí diciendo no me van a coger, porque creo que eso es algo también que uno puede sentir, pero además de que no voy a ser la persona seleccionada, es que yo no voy a pintar nada aquí, ¿no? O sea, si me seleccionan no tengo claro que sea mi lugar de trabajo. Entonces tenemos que darnos cuenta también de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces al final lo que yo te propongo es que te quedes con que te has esforzado al máximo y pases páginas si te dicen que no, porque el no forma parte de la vida en general y sobre todo de la búsqueda de trabajo en particular, ¿no? Te diría que tengas presente que un simple sí puede marcar el comienzo de una trayectoria
profesional. Curiosamente, en la búsqueda de empleo, no siempre es cuestión de números, ¿no? Es como que está desequilibrado. Igual echas 100 currículums y al 101 te dicen que sí, que echas 2 y en uno te llaman, ¿no? Y te dicen que sí. Por lo tanto, va a depender del punto de vista y de la perspectiva de esa empresa. Al final, volvemos a lo mismo, se trata de elegir entre cientos de candidatos para ocupar 1 o 2 puestos, y ya no están buscando simplemente unas habilidades duras, como se le llama, que no me gusta este término de habilidades duras, de soft skills o habilidades blandas, ¿no? No me gustan estos términos de habilidades duras y habilidades blandas. Las duras, por si no conoces estos términos, las habilidades duras hablaríamos del currículum propiamente dicho, formación, experiencia laboral, idiomas, bueno, pues todo este tipo de cosas que tú adquieres. Y las habilidades blandas por eso te digo que no me gustan, porque creo que valen muchísimo más o tienen, ya no más, tienen el mismo peso que las otras. Y son igual de importantes a la hora de estar en un puesto de trabajo. Pues hablamos de tu capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, tu asertividad, la forma de relacionarte con los compañeros, pues todas estas habilidades que son igual de necesarias o incluso te diría más que las habilidades duras, ¿no? Como se le dice, que la formación propiamente dicha. Porque desde mi humilde punto de vista, tú un puesto de trabajo lo puedes aprender. Ahora, cómo liderar un equipo, cómo comportarte en ese puesto de trabajo, cómo tener una buena o cordial relación con tus compañeros de trabajo, la implicación que vas a tener para que la empresa vaya más, todo esto es algo que forma parte de ti como persona, de ti como de tus habilidades para relacionarte en el mundo extralaboral o fuera del mundo laboral y dentro de él. Por lo tanto, son igual de válidas. Igual en un momento dado, tú te presentas una entrevista de trabajo y tienes exactamente la misma formación que la persona que tiene al lado, que son los requisitos que te están pidiendo, y lo que buscan es una persona con una alta capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo, o buscan una persona que sea muy competitiva porque quieren que compita con el resto de la empresa, porque cada cultura de empresa es distinta. Entonces tenemos que tener en cuenta que las empresas tienen sus propias normas, sus propios valores y su propia manera de dirigir. Si una empresa es muy jerárquica, donde consideran que la persona que está por debajo tiene que ser una persona, digamos, sumisa, obediente, que siga las directrices de la jerarquía, ¿no? Del mando que esté por encima de él o de ella, sin cuestionar absolutamente nada, va a querer un perfil diferente a si en una empresa consideran que el aprendizaje es continuo y el aprendizaje se puede llevar a cabo desde todos los ámbitos o desde todos los puestos laborales, o sea, desde todas las funciones, y quieren una persona que sea capaz o que tenga la habilidad de decirle a la persona que esté por encima de él o al responsable o a la responsable, pues que sea capaz de decirle que tiene una opinión distinta, aportar nuevas ideas. Evidentemente el perfil que esté buscando esa empresa a nivel formativo es el mismo, pero a nivel de otras habilidades es distinto. Por lo tanto, no podemos o no debemos ver estos rechazos dentro de una empresa sin ver un poco más allá de lo que implica este rechazo, que puede ser simplemente que estés totalmente preparado o preparada igual que el otro, pero que estén buscando unas habilidades de relación, unas habilidades sociales diferentes. Y está bien y es completamente aceptable. Así que piensa que si no eres tú la persona escogida en este momento, quizá sea porque en este momento están buscando otro perfil o porque simplemente no ibas a encajar dentro de esa empresa. Entonces, ¿para qué? ¿No? Que no vamos a tomárnoslo como algo personal y como algo que demuestre nuestra valía, porque no es así. También te diría que no es necesario forzar el optimismo después de experimentar un rechazo. Es decir, es normal que no nos guste que nos rechacen, ¿vale? O sea, nunca te voy a decir que, oye, qué guay, ¿no? Simplemente te digo que abras miras y que vamos a ver
el conjunto, ¿no? Adoptar una postura neutra creo que es suficiente para poder superar este rechazo, ¿no? Y eso, apunta las impresiones que te ha dado esa empresa y tu comportamiento y lo que te han preguntado y cómo tú has contestado y cómo te has sentido a medida que te vayan viniendo a la cabeza para poder repasarlas y tenerlas en cuenta para más adelante. Tomar nota de los pensamientos que tienes te puede ayudar a darte cuenta de que al final no son más que ideas preconcebidas que tienes y de que, bueno, que al final creemos que lo que pensamos es verdad absoluta y eso no siempre se corresponde con la realidad. Ya está. O sea, tanto a nivel de rechazo laboral, como en cualquier otro aspecto de la vida. Por lo tanto, hacer este ejercicio de escribir lo que estamos pensando, las ideas que nos vienen a la cabeza en este momento, como estamos hablando, hablamos del rechazo en la empresa, bueno, pues vamos a anotarlas para darnos cuenta más adelante cuando las releamos y cuando el tema se haya enfriado un poco, pues que a lo mejor no eran tan sentencia como estábamos diciendo o pensando en este momento. Así que vamos a valorar los motivos que hay detrás del descarte y así podemos comprender mejor pues, la manera de pensar de una empresa y ya está, ¿no? Si dirigimos la atención a la forma de razonar de las personas, vamos a ver siempre que hay motivos para que nos rechacen, ¿no? Si conseguimos resolver una ecuación, existe la posibilidad de convertir un no en un sí. Así que vamos a pensar en qué podemos cambiar o qué podemos añadir para poder resolver esta ecuación. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues hablando con alguien de nuestro entorno, con un asesor laboral, con un amigo, con un familiar, con un experto, si lo necesitas, que no creo que sea el caso, pues para poder ayudarnos a asimilar el rechazo. Bueno, puede que no o puede que sí. Si está afectando mucho a tu autoestima, si estás empezando a tirar la toalla, si empiezas a sentir que no eres válido para el puesto laboral que estás desempeñando, si es algo que va a afectarte mucho, busca ayuda. O sea, no hay problema. Al final, aceptar el rechazo, aprender a aceptar el rechazo, pues nos puede llevar, hay técnicas para aprender a afrontar estas cosas, así que pues adelante, se pide ayuda y ya está. Lo importante es aprender del rechazo. Piensa en todos los éxitos de tu trayectoria profesional y en cuántos no hubo a lo largo de ella. Te vas a dar cuenta de que siempre existe una posibilidad de nos en todas las facetas de la vida. Por lo tanto, el rechazo es un factor que siempre está presente. Así que vamos a tener que aprender a vivir con él, nos guste o no. La idea, te diría, es convertirlo en algo que resulte de utilidad para futuras oportunidades. Vamos a aprender de estos nos. ¿Cómo lo hacemos? Pues el primer paso es reflexionar en lo que estamos haciendo, felicitarnos por nuestros avances y hacer autocrítica. Está bien hacer autocrítica. Debemos pensar qué ha funcionado, qué se puede mejorar y qué podemos cambiar para la próxima vez. Listo, con esto ya tenemos un paso grande dado, ¿no? Al final podemos hacer un ejercicio escribiendo 10 cosas que haces bien durante la entrevista de trabajo para empezar a dar pie a estos pensamientos positivos, ¿no? Porque muchas veces, pues eso, tendemos a pensar en negativo, en lo que hemos hecho mal, así que podemos empezar a pensar en qué hemos hecho bien y escribirlo para tenerlo en cuenta, ¿no? Para no venirnos abajo. También mostrar empatía hacia nosotros mismos es algo imprescindible para afrontar bien un rechazo. En nuestro cerebro tenemos a esta personita, ¿no? Somos esta personita con el síndrome del impostor, ¿no? El síndrome del impostor es cuando estás enfrentándote a algo nuevo y empiezas a pensar que no eres suficiente, que no eres válido, quién soy yo para haberme presentado a esta entrevista de trabajo, quién soy yo para haberme presentado a este ascenso, quién soy yo para desempeñar estas funciones. Esto es miedo. Al final, el síndrome del impostor es un miedo que tenemos, estamos perfectamente formados, somos perfectamente capaces, pero tenemos siempre ese miedito a que nos rechacen, ¿no? O a fracasar. Tenemos que ser conscientes de que este síndrome del impostor existe, que todos, absolutamente todos lo tenemos,
Y no dejarnos llevar, lo que pasa que, bueno, todos los tenemos, esto es una afirmación demasiado rotunda quizá, ¿no? Pero aparece en muchísimas personas este síndrome del impostor, que es este miedo a no ser suficiente. Evidentemente, con el paso del tiempo, según vas repitiendo las funciones, según vas repitiendo los procesos, pues te das cuenta de que sí que eres suficiente, sí que eres válido y este síndrome como que desaparece, ¿no? En cuanto a esas funciones, a ese puesto de trabajo, etcétera. Si cambias de trabajo, o aunque sean las mismas funciones pero cambias de empresa, pues quizá este síndrome del impostor vuelva de nuevo porque lo que estás haciendo es adaptarte a un entorno nuevo, a unos compañeros nuevos, a un cliente nuevo y bueno, pues puede aparecer otra vez este síndrome del impostor. Es algo totalmente normal, es trabajable y lo que tenemos que hacer es ser consciente de que existe y no dejarnos llevar por esos pensamientos o sentimientos negativos, ¿no? De no soy suficiente y dejarlos ir en lugar de regodearnos en ellos, que es lo que solemos hacer. Cuando alguien rechaza una de las cosas que tú pides o de tus ideas en el trabajo, siempre pues, puedes preguntarle a la persona que lo ha rechazado el motivo y tener en cuenta las explicaciones que te da para el próximo proyecto que tú quieras lanzar. Porque es cierto que cuando nos rechazan tendemos a pensar o que no somos suficientes, que no valemos, o que la otra persona, pues fíjate que tiene favoritismo por no sé quién, o que es que no entiende lo que yo quiero decir. Entonces, lo que tenemos que intentar es ser neutros, vuelvo a decirte, como te decía antes, con la mayor neutralidad posible y explicar cuál es el motivo por el que han sido rechazadas tus ideas. Si te apetece preguntarlo, que sería lo suyo, ¿vale? Igual en el momento que estás así como con el subidón, pues del rechazo no, pero cuando estés bien y en condiciones para preguntar cuáles son los motivos, pues puedes aprender de ellos, ¿no? Para la siguiente vez. Y también es importante que fomentes esta crítica constructiva, ¿no? Que puedas preguntar o puedas asimilar que alguien te haga una crítica constructiva y cuando la reconozcas, pues puedas ver que, oye, que al final es un aprendizaje, ¿no? Recuerda que aprender a aceptar este rechazo es importante porque si no lo haces, a nivel mental pasa factura, ¿vale? No es algo con lo que podamos convivir fácilmente porque cuando no aceptamos los rechazos o cuando no aprendemos a aceptarlos o no los vemos como algo natural dentro del proceso de empresa o dentro de un proceso de selección, pues merma nuestra autoestima, ¿no? Y nos hace sentir mal y esto puede hacer incluso que dejemos de buscar empleo en determinados aspectos o dejemos de presentarnos para determinados aumentos, aun siendo muy válidos para ese puesto de trabajo. Así que o deseando mucho tener ese puesto de trabajo o esas funciones porque realmente te motivan y te hacen sentir mejor. Recuerda que en el trabajo pasamos muchísimas horas, así que es importante que uno se sienta bien. Para las empresas ahora mismo no hay nada mejor que impulsar una cultura en la que las personas puedan expresarse de forma abierta y sincera. Una empresa que no escucha a sus trabajadores es una empresa que va a perder que pierde mucho valor. Por lo tanto, tú también, si estás demandando empleo ahora mismo, busca una empresa en la que vayan a valorar lo que tú puedes ofrecer. La empresa que te ha rechazado probablemente no sea tu empresa. O el puesto de trabajo en el que te han rechazado en este momento no es para ti porque tú tienes cosas que ofrecer que en este momento no están buscando. Quizá en otros sí, ya te decía al principio, yo me he presentado a distintos ascensos a lo largo de mi vida, en unos momentos no me han cogido y en otros sí, para el mismo ascenso. Y es que en el primer momento estaban buscando otro tipo de habilidades, no formativas, sino como persona, otro tipo de habilidades a la hora de liderar, de dirigir, y está bien, ¿vale? Porque en ese momento yo no hubiera encajado en ese puesto de trabajo y después sí. Por lo tanto, cuando tengas un rechazo, tómate un respiro, recarga pilas, cuídate un poquito, no te lo tomes como algo personal, intenta rebajar la ansiedad que te da en este primer momento cuando recibes este no y piensa que no es algo personal, sino que es a nivel laboral en la empresa. No solo depende de tu formación y de ti, sino de lo que en ese momento busca la empresa. La clave para avanzar como profesional siempre es no rendirse.
De hecho, en Estados Unidos, una de las cosas que valoran son los fracasos laborales. Nosotros en España, como cultura, tenemos muy en cuenta o vivimos el rechazo o el fracaso como algo muy negativo a nivel laboral, cuando en otras partes del mundo se considera como algo positivo, ¿no? Cuanto más fracasos has tenido, más has aprendido de ellos. Así que vamos a intentar podemos darle esta vuelta de tuerca porque en el fondo es así, ¿no? Cuando tú tienes un fracaso, cuando a ti te rechazan, aprendes y adquieres otras habilidades, ¿no? Para salir adelante. Así que vamos a fijarnos en estos fracasos y vamos a verlos también como opciones de aprendizaje y como opciones de habilidades para salir adelante. No solo los éxitos cuentan, los fracasos también cuentan. Vamos a ir acabando y te voy a ir diciendo cómo lidiar con el rechazo después de la búsqueda de empleo. A ver, te diría 5 puntos. Y es que todo el mundo tiene que gestionar el rechazo en un momento dado, así que tómatelo como una parte del proceso de trabajar y buscar empleo. Es algo que está ahí y es una opción que puede pasar. La segunda recomendación que te diría para lidiar con el rechazo es que aunque tendamos a culpabilizarnos por el rechazo, en la mayoría de los casos no es algo personal. El tercer aspecto que te diría es que aprendas a valorarte y comparte tus inquietudes con tus seres queridos para plantar cara al pesimismo que surge de los rechazos. Como cuarto aspecto te diría que en caso de rechazo pienses en qué has hecho bien y qué puedes mejorar. Y que recuerdes que no hay que tener miedo a las críticas constructivas, que están ahí para aprender de ellas. Y por último, ten siempre presente que los demás no se fijan en tus fracasos, pero sí en tus éxitos. Así que el hecho de afrontar los fracasos de una forma adaptativa, aprendiendo de ellos, siempre es un éxito. Así que si en alguna empresa, en algún puesto de trabajo te preguntan acerca de tus fracasos, enfócalos desde el lado de todo lo que aprendiste del fracaso que tuviste. Y por hoy lo dejaría. Espero que te haya servido este episodio. Apúntate a la newsletter, te dejo en las notas del podcast donde puedes hacerlo. En la newsletter la newsletter es un email que te envío cada martes con contenido de valor. Es un email en el que vivimos una experiencia un poquito más tú a tú, donde hablamos desde el cariño, desde la calma, desde el amor, la compasión, de emociones, de vida, de lo que estamos haciendo en cada momento, y son emails un poquito más personales donde estamos más cerca la una de la otra o el uno del otro. Así que si te apetece formar parte de la bonita comunidad en la que estamos muchos y hablamos de estos temas desde la calma, el cariño y aprendiendo siempre, pues únete en la newsletter. Además recibes evidentemente ofertas, formaciones y bueno, pues que estamos más cerquita el uno del otro. Si este episodio te ha gustado, si crees que puede interesarle a alguien de tu entorno, no dudes en compartirlo, dale me gusta, sígueme en redes sociales, tienes todas las formas de hacerlo en las notas del podcast porque me ayudas mucho y puedo seguir creciendo y puedo seguir trabajando en este tipo de episodios y contenidos. Y ya sabes que si necesitas ayuda, me puedes mandar un email y nos ponemos en contacto rápidamente. Un beso grande, nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Gracias por estar este ratito conmigo un domingo más. Recuerda que puedes suscribirte en cualquiera de las plataformas. Solo presiona el botón seguir para que no te pierdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que has escuchado puede servirle a otra persona, no dudes en compartirlo. Si además quieres decirme algo, tienes alguna duda, si te ha gustado el episodio, puedes hacérmelo saber en comentarios o a través de las redes sociales. Gracias de nuevo por viajar conmigo. Nos escuchamos, nos vemos el próximo domingo.